Luis, cuéntame un poco, ¿cómo era el mundo antes de la pandemia en el aspecto de hacer una oferta? Mira, yo creo que antes de la pandemia la gente estaba un poco más tranquila en términos de que había propiedades para ver, la gente podía escoger un poquito más, seleccionar más lo que estaba buscando. Había en ese sentido más oportunidad, ¿no? Ujú. Ahora mismo, pues obviamente por las condiciones de cada familia, ¿no? Ha cambiado mucho, inclusive cómo podemos ayudar o tener una consultoría con esos compradores y vendedores, porque realmente la vida nos ha cambiado un poco a todos. Ujú. Pero en ese sentido, pues sí, es un poco diferente y mayormente se debe pues a la necesidad de inventario que hay en el mercado y la limitación de nueva construcción que hay, Ujú. porque obviamente aquí en Miami pues tenemos una infraestructura, pero por la escasez de materiales pues obviamente la construcción nueva ha mermado. Claro, ha mermado mucho. Y antes era más fácil para un comprador conseguir la casa. Sí, yo entiendo que siempre hay como que muchas ideas, ¿no? O en buen español, pasos Ujú. para poder adquirir esa propiedad, ¿no? Ujú. Y eso es bien importante porque en ese momento y ahora quizás le hemos agregado más cosas que tenemos que hacer ahora para tener una compraventa exitosa, pero en ese momento también hacíamos muchas cosas para que fuera exitoso, porque se estima que 1% de las propiedades, quizás un 25%, finalmente no cierran. Pasó algo en el proceso de que no se pudo dar esa venta o esa compra. En Ujú. el caso de nosotros, pues nosotros sí le hemos añadido algunas cosas adicionales en tiempos de pandemia. Claro, van cambiando un poco las historias, todo eso. Aún se pueden ganar ofertas, sin duda. Sí, y realmente pues las experiencias de nuestros clientes ahí están. Claro. Es cierto que hay muchos clientes que se frustran. ¿Por qué crees que hay clientes que hacen hasta 15 ofertas y no ganan una casa? Hay muchos factores, inclusive pues hoy vamos a hablar de eso, Sí, de los 10 pasos para ganar una oferta, pero yo entiendo que tiene que ver mucho con tener un plan. exacto. Yo creo que sí. Yo creo que hay muchos realtors que no tienen un plan. Sobre todo mucha gente que a lo mejor busca cosas que no pueden comprar. A lo mejor hay que cambiar el área, a lo mejor hay que cambiar el dinero, a lo mejor hay que hacer muchas cosas para poder conseguir la propiedad que necesitas. Y sobre todo creo que lo que pasa es el propio agente no tiene una consultoría y no les dice, mira, así son las cosas, esto es lo que pasa y por esto no ganamos una oferta. Sí, una de las cosas que a mí me gusta comenzar y estar en los inicios de la relación entre cliente y realtor es, en vez de saber cuánto vamos a hacer aprobado, 300, 400 mil dólares, cuánto esa familia, esa composición familiar está dispuesto a pagar en el mes por esa propiedad nueva. Ujú. Porque muchas veces, ok, puedes recibir una aprobación de 400 mil, pero cuando vemos cuánto es lo que vas a pagar mensual, quizás no es lo que tú quisieras pagar o tu familia no está lista para dar ese cambio. Casualmente y afortunadamente que muchos de nosotros, depende de la industria, hemos recibido aumento de empleo y quizás podemos asumir un pago mensual un poco más alto, pero por eso a nosotros nos gusta siempre empezar por cuál va a ser el pago mensual, cuál es la idea que tenemos, cuánto sería manejar unos gastos de una propiedad de 400 mil dólares en términos de taxes, porque la valorización va a cambiar una vez se compre la propiedad. Ujú. Es que por eso decidimos hacer este capítulo, que es para explicar realmente cómo podemos llegar a que la gente gane la oferta y sobre todo, que ya hemos hablado en otros capítulos de cómo cerrar, pero desde el inicio es muy importante. Así que decidimos hacer esto para ayudar a la gente Ujú. a tener una idea exacta de cómo lograr esa oferta deseada, ¿verdad? Lo primero que todo, que habíamos hablado de que era muy importante tener un buen realtor. Cómo un Correcto. cliente puede descubrir que su realtor es bueno o no. Yo digo que más que todo un realtor bueno, lo primero que siempre es como un matrimonio. Ujú. Un matrimonio, uno, tiene que haber confianza. Exacto.
Y segundo, buena comunicación. Esos serían los dos, yo digo, el primer escalón, ¿no? De subir a un segundo piso. Primero, confianza y comunicación. ¿Cómo podemos conocernos esto? Y en el caso de nosotros, pues realmente las experiencias de clientes anteriores y en nuestro profile y los reviews que nos han dado nuestros clientes, afortunadamente nos han dado 5 estrellas por el servicio que nosotros hacemos. Eso es algo muy importante. Nosotros no estamos aquí, yo siempre lo he dicho, y Frank, tú también parte de la misma premisa. Nosotros no estamos aquí para vender una casa. Nosotros estamos para dar el servicio de que pues, uno pueda hacer una inversión bien medida para el beneficio de su familia. Exacto. La confianza es muy importante y también la sinceridad. Porque muchos clientes, por esto mismo, no tienen la confianza suficiente en el realtor y a veces ocultan cosas que pueden fastidiar un poco la operación desde el principio o en medio o al final de todo. Es importante esa sinceridad porque todo se descubre al final. Si hay deudas, se descubre. Si hay problemas judiciales, se descubren siempre. Porque esto es un proceso donde revisan a la persona todo. Correcto. Tanto el banco, si hay una asociación, la asociación, la casa de título, te están revisando constantemente. Y esa sinceridad es súper importante. A mí me ha pasado en muchos casos de que me ocultan deudas, de que me ocultan cosas y al final se descubren. Y el cliente lo que se ve afectado es, al no haberlo dicho, vas a tener que pagar más dinero al cierre, porque a lo mejor tienes que pagar esas deudas. Pero si tú lo sabes desde el principio, a lo mejor la preaprobación, que es un factor importantísimo ahora mismo, cambia un poco y podemos atacar a una propiedad que realmente sí que puedes comprar sin ningún problema, sin tener que estar en la tensión en mitad de la operación de, ay Dios mío que me ha subido mucho el dinero, ay Dios mío que tengo que pagar una cantidad absurda o la mensualidad. Ya, otra cosa que queremos explicar, Frank, que es bueno pues hablar del promedio, ¿no? El promedio de clientes, ¿cómo conocen a su realtor? Vamos a hablar de eso. ¿Cómo, está bien cómo escogerlo, cómo tú sabes si es bueno y cómo te llega? Pero vamos a hablar de cuando el realtor te llega a ti. ¿Cómo pasa esto? Pues obviamente en los tiempos iniciales uno está mirando en los websites, en Yahoo, en Expedia, incluso en Facebook, en Trulia, Zillow, todos estos websites en algún momento tienen algo que ver con casa. Claro. Y uno va a mirar las casas ahí, va a ver lo que está pasando en la comunidad, todo lo demás. Pero ¿qué sucede? Tenemos que acordarnos que muchas de estas compañías son compañías de marketing. Son compañías para generar leads y esa información se la dan a diferentes realtors en la industria. Y muchas veces, por buscar una propiedad que no nos interesa, conseguimos un realtor. Y el realtor lo primero que hace es enseñarnos las propiedades. Nosotros creemos que no se debe empezar ahí, se debe empezar mucho antes. Se debe empezar, si por ejemplo usted va a comprar en el 2022, ahora es el momento de organizarse. Exacto. Ahora es el momento de hacer las preguntas. Ahora es el momento de analizar los costos que usted va a tener en el proceso. ¿Por qué? Porque hay que hacerlo antes de fin de año. Los taxes son el año que viene. ¿Qué información necesitan? Tener un complemento en términos de los balances que se necesita para dar de down payment, de gasto de cierre, las reservas que va a requerir el banco. Todo ese conocimiento no es bueno cuando conseguimos una propiedad, es bueno tenerlo antes. Exacto, es que pasa mucho de que la persona dice, yo quiero comprar cuanto antes, y de repente se da cuenta que es un poco más complicado de lo que él pensaba. Exacto. Tiene que corregir cosas en el crédito, tiene que a lo mejor conseguir un poco más de dinero en efectivo para la casa que realmente quiere comprar. Son muchos detalles que pueden cambiar una operación y por eso es bueno la consultoría desde a lo mejor 6 meses antes, un año antes, nunca se sabe, depende del caso de cada persona. Pero hablar y expresar realmente lo que uno necesita y lo que uno quiere. Claro, y obviamente cada cual maneja la información de diferente manera. Entonces es muy importante tener toda la composición familiar que esté integrada en el proceso desde el primer día.
Exacto, sí, no, eso es muy importante, saber quiénes van a ser los que van a estar en el mortgage, saber quiénes van a comprar la propiedad de per se. Eso, para que todo el mundo se pueda como aclarar las dudas. Si hace falta una reunión multitudinaria con 5 o 6 personas de la propia familia, pues se tiene, porque a lo mejor una de esas personas no está de acuerdo con algún punto, a lo mejor una de esas personas no puede por X razón. Y es importante, si son 5 o 6 personas en la familia, pues nos reunimos con todos, hablar con todos y llegar a un acuerdo, que es lo importante. Correctamente. Así que el primer paso para ganar la oferta es contratar un buen realtor. ¿Cuál es el segundo paso, Frank? Una verificación de empleo. Eso sería importante conseguirlo. ¿Tú cómo lo ves? Pues anteriormente se usaba una carta que era lo que era un love letter. Un love letter es simplemente una carta de la composición familiar, quiénes son el grupo familiar que va a comprar la propiedad, y eso se lo enviaba al vendedor para que viera que es una persona real que está comprando la propiedad y le va a dar el cariño, la emoción, toda esta cosa que nos gusta a nosotros. Pero bien, realmente eso ya no se puede hacer, está prohibido, y nosotros como realtor en nuestro código de ética no podemos incluir esa carta, aunque hay clientes que lo quieren hacer. ¿Cómo nosotros, y este es el segundo paso, sustituimos eso con una carta de verificación de empleo? ¿Por qué? Porque aunque el banco sabe, por obviamente los taxes, las W2 y los talonarios del trabajo, sabe que usted tiene trabajo, hay mucho desconocimiento sobre quién trabajó o no trabajó en los pasados 2 años. Y nosotros complementamos nuestra oferta con una carta de empleo en este caso del comprador y la compradora, si son 2 personas en la oferta. Exacto, y no es difícil conseguirla. Si trabajas para una persona, para un empleador, te la puede dar él mismo. Normalmente no deberían negarte algo así, ¿no crees? ¿Alguna vez te lo han negado? Nunca, y la carta es muy simple. La carta es simplemente el encabezado de esa compañía, obviamente firmada por el supervisor, que va a tener un teléfono que se puede confirmar que usted ha estado trabajando ahí por los pasados 2 años y es un empleado permanente. Simple y sencillo. Muy fácil, y eso, la confianza que le das al listing agent y al vendedor es inmensa, porque saben que realmente la operación no se va a caer por ese lado. La persona es una persona que ha trabajado seriamente, que está ahí y va a seguir trabajando, muy probablemente, en el mismo sitio. Exacto. Y eso es un beneficio que siempre se le da al comprador. Exacto. Y hablando de ese beneficio también del comprador, el comprador en el próximo paso, el tercer paso, que es la prueba de fondo. Si el comprador ya está preaprobado, sabemos que tiene el dinero en el banco para cerrar, porque eso fue parte de la consultoría hace 6 meses o hace 3 meses, el tiempo que fuera. ¿Qué hacemos? Imprimimos un bank statement, un estado bancario, de donde ese comprador, su cuenta de ahorro o cuenta de corriente, tiene los fondos para la operación o el 401k. Claro. Muchas veces necesitamos sacar ese dinero, pero eso se complementa. Obviamente cancelamos el área o le eliminamos donde dice el número de cuenta, no necesitamos eso. Lo que necesitamos es ver la cantidad y un nombre, que obviamente el nombre es la persona del contrato, ¿no? En ese sentido. Así que yo digo que ese paso es muy importante también. Es importante tenerlo antes, porque incluso esto te lo puede pedir el banco en mitad de la operación. Correcto. Y tú ya puedes estar más tranquilo porque he dicho, oye, yo lo tengo desde un principio. Ya no tengo que complicarme la vida buscando ese documento que ya te hemos explicado cómo conseguirlo desde el primer día. Y ya sabes hacerlo o ya lo tienes si es en un periodo corto, que normalmente es así. Es muy importante tener estas cosas antes de buscar la propiedad. Es muy importante porque hay gente que dice, quiero esta propiedad y voy a empezar todo desde ahora. Ya sé la propiedad que quiero. Por desgracia o por fortuna estamos en un mercado donde las casas se venden muy rápido. Las casas se venden en 2, 3 días, a más tardar una semana, pero por X razones. Claro. Normalmente no es por la propiedad. Si tú empiezas a hacer todo esto después de ver la propiedad o después de saber exactamente la propiedad que quieres, pues es muy probable o que si estás preaprobado que te rechacen la oferta, o si no estás preaprobado que no puedes hacer la oferta directamente. Siempre recomendamos a la gente estar preparada antes de buscar las casas.
Y entonces, una vez que lo tenemos todo, entonces sí, vamos a buscar la casa y vamos a enamorarnos de una propiedad que podamos conseguir. ¿Cómo crees que se debería ver las casas? Bueno, en el cuarto punto, nosotros tratamos de ver las propiedades en los primeros 3 días. Entendemos que si en esas 72 horas no hemos podido ver la propiedad y la vemos una semana después, muy probable que esa propiedad esté bajo contrato. Que afortunadamente por las transacciones que tenemos aquí en Keller Williams y en mi casa Team, conocemos muchos de los agentes que tienen alguna propiedad en el mercado y esa pues comunicación con esos agentes es muy amena, es muy rápida, muy dinámica y tratamos que por todos los medios de nosotros ser los primeros en ese sentido, y es una recomendación que hacemos. Traten de ver cualquier propiedad en los primeros 72 horas del mercado. Eso es imprescindible porque hay veces que hasta pueden dejar una propiedad una semana disponible, pero si tú ya la has visto desde el principio, desde esas primeras 72 horas y ya le has enviado una oferta al vendedor, te van a tener en cuenta, van a saber que tú fuiste de los primeros, van a saber que tú estuviste ahí. Sobre todo el realtor, que somos los que tenemos contacto directo con el listing agent, nos van a reconocer ya desde un principio, porque a lo mejor si van 50 personas, 60 personas en una semana, tú has ido en las primeras 24, 48, 72 horas y ya te recuerda, porque fuiste de los primeros que ha visto la casa. Cuando uno como listing agent tiene 50 realtors que has visto, los que más recuerdas son los primeros. Exacto. Y ahí se combina esa comunicación y esa información, se combina con el quinto paso, que es el banco. El banco. ¿Qué sucede? Se supone, o nosotros recomendamos, que el banco y el realtor sean uno, para que esa integración sea más fácil llevar el mensaje. Cuando integramos el realtor con el banco y hay una comunicación desde antes de enviar la oferta, ellos hacen un tag team, un equipo como hacemos nosotros, y realmente nos vemos mucho más fuertes cuando presentamos una oferta, porque un vendedor lo menos que quiere es poner una casa bajo contrato y que la casa en unos meses no pueda cerrar. Correcto. Es muy importante esa comunicación y que el banco también pueda comunicarse con el listing agent, que pueda hablar con ellos, pueda dar certeza de que tu cliente es fuerte. Es muy importante lo que mencionamos antes, la confianza. También el cliente tiene que tener confianza en su banco. Saber que el banco está ahí para ayudarte, está ahí para que tú puedas comprar la propiedad. No es tu enemigo, no quiere descubrir cosas secretas que quieres ocultar, no. Necesita esas cosas. Si el banco está claro en los problemas, en lo bueno y en lo malo, podemos ganar la oferta mucho antes. Porque la sinceridad con el listing agent y las cosas que se le puede ofrecer al listing agent para confirmar que esta operación se va a cerrar, mucho más grande. Exactamente. El listing agent se va a encontrar en una situación de cariño. Yo le diría como cariño. Una situación de este agente y este banco pues está cuidando de su cliente. Quieren salir adelante en esta operación. Y está algo muy importante, sobre todo en la oferta. Pero antes, incluso de hacer la oferta, ¿qué sería bueno? Bueno, el próximo paso sería seleccionar las compañías de inspección. Nosotros como equipo lo que hacemos es en la consultoría te recomendamos 3 o 4 compañías de inspección para que el comprador en su tiempo haga su research, verifique las reviews de esas compañías, cuántos son los costos, qué tipo de tiempo antes puede necesitar para hacer la inspección, qué tipo de servicio de inspección necesita, porque nosotros somos realtor, pero realmente el experto en las condiciones de esa propiedad que necesitamos es un buen inspector. Exacto. Y yo siempre recomiendo que por lo menos hagamos un research, una búsqueda de mínimo 3 compañías para asegurarnos que alguna de ellas en estos tiempos que están tan ocupados pueda tener un tiempo disponible. Claro, porque hay veces que ya tienes la oferta, a lo mejor tienes un periodo de inspección de 5 días y te das cuenta que ninguna de las compañías de inspección pues pueden hacerlo en menos de una semana o incluso que ha pasado en 2 semanas.
te quedas como agobiado porque tú tienes ese periodo. Tú no puedes saltarte ese periodo de inspección y muchas veces no quieren los listing agents y los propietarios extender eso. Exacto. Habiendo ya pasado el paso de conocer las compañías de inspección, saber cuánto se demoran, es mucho más sencillo. Esto es una selección que tiene que hacer el comprador. Nosotros no podemos hacerlo por él. Y el comprador tiene que saber exactamente qué tipo de inspección quiere. A lo mejor se van a la primera que ven, a la más barata, pero hay veces que es importante hacer más de una inspección. Correcto. No solo inspeccionar la casa, sino ver si hay termitas, si hay moho, si hay humedad. Porque llegamos al momento de que se cierra, llegas a la casa, pasan 3 semanas y de repente las termitas empiezan a salir. ¿A quién le echas la culpa? Es complicado en ese momento, pero si tú haces una inspección completa, desde un principio te han dicho, oye, esta casa puede que tenga termitas y pueden salir dentro de 3 meses o 3 semanas, al menos tú sabes que se puede negociar eso. Correcto, y es muy importante tener eso porque en el próximo punto, cuando nosotros hacemos la oferta, muchas veces el vendedor quiere periodos cortos. Periodos cortos donde en la inspección que ya hablamos, periodos cortos en el evalúo del banco, periodos cortos en la aprobación de un préstamo, periodos cortos en el cierre. Todas estas son garantías que el depósito de ese comprador puede estar en juego si realmente no se atienden prioritariamente cada una. Y muchas veces los clientes, los compradores no se dan cuenta de lo que significan los periodos cortos, porque se piensan que todo va a ser mucho más rápido y que pueden hacer las cosas durante la operación. Y siempre les recuerdo, la primera semana es la más importante. Incluso las primeras 2 semanas normalmente, pero es cuando tienes que hacer todo. La inspección, tienes que hacer la aplicación con el banco, tienes que incluso pues aplicar una asociación, si el edificio tiene asociación, revisar todo, organizar todo. El banco le empieza a pedir muchísimos documentos. Es algo normal, es algo que pasa siempre y ahí es cuando se estresa la gente. Exacto. Pero bueno, los periodos cortos lo que van a garantizarte es que realmente ganes la oferta de la casa que te gusta y podamos cerrar en 30 días a lo mejor, 45 días a lo sumo, pero que podamos cerrar algo que realmente tú quieres. Es complicado ponerlo y darse cuenta uno de va a ser unas semanas, sobre todo las 2 primeras estresantes, pero hay que hacerlo y hay que lanzarse hacia adelante. Si somos uno, tanto el banco, el comprador y el realtor, pues vamos a salir adelante estas 2 semanas. Y en el paso 8, hablando ahí del cierre, hay un documento que se está usando mucho, o una frase que se está usando mucho en la industria, que antes no se veía tanto, es el post-occupancy. Post-occupancy no es otra cosa que el vendedor se puede quedar en la propiedad un cierto tiempo determinado para vivirla mientras se puede mover a la nueva propiedad que está rentando, está comprando o se está mudando a otro estado. Esto es algo muy importante porque casi no se usaba y ahora mismo tenemos el inventario que tenemos. Mucha gente está comprando y vendiendo a la misma vez. Nosotros le hemos hecho múltiples transacciones en los pasados meses y afortunadamente sí se puede hacer. Sí se puede hacer un post-occupancy si está bien hecho y que ambas partes tengan la oportunidad de ganar. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es justo darle una oportunidad al vendedor que se quede en la casa, también es necesario que el vendedor esté dispuesto a dejar un dinero en escrow para cuando hagamos el walkthrough final, si hay algún efecto o algún daño imprevisto que a veces sucede, se puede usar ese dinero de ahí. Exacto. No, es muy importante el post-occupancy. Hablamos un poco más de profundidad justo en el vídeo anterior, que hablamos de cómo es el proceso para comprar y vender una propiedad a la vez. Es un proceso más duro, pero es un proceso que se puede hacer y que tiene muchísimos beneficios, claro, sin duda ninguna. Si queréis más información, está en el vídeo anterior, en el capítulo número 4, y es un vídeo muy interesante, la verdad. Es un vídeo un poco más complicado porque hay más tecnicismos y hay más cosas que tienen referencia con los contratos. Si la gente quiere aprender un poco más sobre los contratos, ahí explicamos bastantes cosas de ellos. Y es importante que lo vean si están interesados en meterse en ese proceso o contactar con nosotros para poder empezarlo cuanto antes.
El número 8 era el dinero en escrow, que es Eh. importante, y pasamos al punto número 9, que es el dinero sobre avalúo. Ok, ya hablamos un poquito del dinero en escrow y del post occupancy, y entonces en el dinero sobre avalúo, básicamente es que el banco va a usar las comparables del mercado y nos va a decir cuál es el valor real de la propiedad en el mercado. Vamos a suponer un ejemplo simple. La propiedad, tenemos un contrato de $400,000, pero las comparables dan 370. Ahora me preguntarán, ¿y si las comparables dan 370? ¿Por qué la propiedad está a la venta por 400? Muy sencillo, porque la propiedad tiene algunos upgrades o mejoras en la propiedad, como algo que mucha gente está haciendo, el techo o las ventanas de impacto y quizás los pisos, los baños, todas estas remodelaciones que obviamente tienen las propiedades. Esas remodelaciones el banco ajusta un poco, pero jamás va a dar el valor real que costaron ellas. Pero yo siempre hago esta pregunta. Por ejemplo, un techo, en la mayoría de los casos, estamos entre 25 y 30 mil dólares en promedio. Sí. Quizás con un techo nuevo, el banco dé un ajuste de 10 mil dólares en valor de propiedad. Pero si usted compra una casa que tiene que hacer el techo nuevo, el tiempo que se van a tardar, escoger los contratistas que van a hacer la propiedad, y todo eso quizás vale el precio que es justo, porque solamente se hizo hace un año, 2 años. Todavía tenemos 20, 25 años de techo nuevo, ¿no? Entonces muchas veces el comprador le elige, yo no quiero estar en ese problema, yo prefiero mejor dar 5 mil o 10 mil dólares sobre avalúo basado en una condición que tiene la propiedad preferencial a las otras propiedades que hay en la comunidad. Y al final te estás ahorrando 10 mil, 15 mil dólares de ese techo, porque estás dando mucho menos de lo que costó. Más el tiempo. Más el tiempo. Porque seguramente no podrás vivir en la propiedad o estarás en la propiedad lleno de polvo, lleno de gente, lleno de problemas. Eso es algo que a nadie le gusta realmente. No, y como todo, ¿no? Hay escasez de materiales, hay escasez de personas que nos ayuden porque ellos están muy ocupados, los tiempos toman más largos a veces en cerrar o abrir permisos por las situaciones y los procesos. So que en ese sentido, muchas propiedades que ahora mismo se están vendiendo sobre el evalúo, realmente es porque tienen algo más que no hay que hacerle. Es que a lo mejor un cliente lo que se enamora de la propiedad a lo mejor es una piscina que se hizo hacía poco tiempo, un jacuzzi que se hizo, los baños como han quedado, la cocina como ha quedado. Tú no tienes que hacer eso. Te gusta cómo está. ¿Por qué no pagas un poco esa cantidad de dinero? Te estás ahorrando dinero de lo que seguramente costó hacerlo, pero estás beneficiándote de eso. Exacto. En resumen, vamos a repetir. Son 10 pasos para que nosotros podamos tener la oportunidad de que nos acepten la oferta. Paso número 1, repasándolos. Contratar un buen realtor y al principio del capítulo hablamos de cómo usted asegurarse que es un buen realtor. Paso número 2, Frank. Una verificación de empleo, tanto que seas independiente como un trabajador de una empresa, es muy bueno para poder ganar una oferta. Prueba de fondo es la foto o un screenshot de tu estado bancario o tu 401k donde tienes el dinero para comprar la propiedad. Ver la propiedad los primeros 3 días. Muy importante para ser de los primeros que hacen una oferta, muy importante para que el listing agent tenga una buena relación con nosotros, con el buyer agent, y acepten la oferta. El paso 5, equipo. Tú tienes un equipo entre tu realtor y tu banco, deben trabajar en unísono, deben ser una sola entidad, y eso es muy importante para poder ganar una oferta. Paso 6. Seleccionar la compañía de inspección. Así nos ahorramos disgustos de que la compañía vaya a llegar más tarde de la fecha que tenemos seleccionada en el contrato, y sabemos exactamente qué tipo de inspección queremos hacer porque hemos tenido tiempo para hablar con ellos, saber los precios y plantearnos esa idea. Número 7, ajustar periodos cortos. Los periodos cortos que podemos ajustar en la oferta para que sea aceptada y nos convenga es en ese caso
esa oferta al vendedor. Se nos ha apagado la luz. El número 8 sería el post-occupancy, permitir al vendedor que se quede en la propiedad durante un tiempo determinado. Ese vendedor puede pagarles a ustedes una renta como nuevos propietarios y él sería como un tenant durante un corto periodo de tiempo. Paso número 9, el dinero en escrow. Recomendamos que se hagan 2 depósitos. Hacer 2 depósitos se ve mucho más fuerte y como quiera el dinero usted lo tiene que poner antes del cierre. El primer depósito con la oferta que fue aceptada y el segundo depósito después que aclaramos el periodo de inspección a los 10 días. Es muy importante. Tener 2 depósitos hace que una oferta se vea muy fuerte. Claro. Y el número 10, el dinero sobre evalúo. Poner un poquito más de lo que diga el appraisal para ganar la oferta, eso es muy importante, y sobre todo para pagar un poco las cosas que tú ya no tienes que pagar. Ahorrarte un dinero en el fondo, en cambiar un techo, cambiar una cocina, cambiar un baño, poner dinero donde merece la pena poner el dinero. Finalmente queremos recomendarles que se suscriban y den a la campanita para las notificaciones de estos videos de real estate. Estamos tratando de proveer un contenido único, diferente, preguntas que quizás están pasando, no se las hace, no se las ha hecho, pero es bueno saberlas. Y semanalmente pues vamos a tener un contenido. Frank, si alguien tiene dudas y quiere empezar el proceso para el 2022. Muy importante que nos llamen. A nuestro número de teléfono es 786-591-0673. Después pueden consultarnos, enviarnos un correo electrónico a info@micasasouthflorida.com. Si no, en nuestras redes sociales estamos como Mi Casa Team en Instagram, Mi Casa South Florida en Facebook, si no, Luis Rivera Realtor en Instagram, Frank Cabrera Realtor en Instagram. Y es muy importante, por favor, denle un like al vídeo, compartan el vídeo, el podcast donde nos estén escuchando o viendo y dejen un comentario si les ha gustado, si no les ha gustado, alguna idea de lo que podemos hacer en un futuro, de lo que podemos hablar y lo que les interesaría conocer más sobre el mercado aquí en Miami, en la Florida, y nosotros podemos hacerlo y responderles rápidamente. Sí, y recuerden siempre que es importante que su realtor, además de tener conocimiento, tenga una buena comunicación, porque es un proceso a veces un poco estresante y esa no es la idea. La idea es que todos seamos felices, ¿no? Y al final tengamos una buena historia que contar. Exacto, y es muy importante la sinceridad. Lo repito, siempre se quieren esconder cosas, siempre se quieren ocultar cosas y por desgracia esas cosas siempre salen a la luz. No pasa nada, el realtor no es que quiera saber tu vida, el banco no es que quiera saber tu vida. Sí. Es que es necesario para poder completar esta transacción. La sinceridad es súper importante en este trabajo y en esta relación que tenemos como cliente y realtor. Muchas gracias a todos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao.